buenos días. Tenemos la suerte de tener aquí en Perú otra vez a Sandra de Argentina, Sandra Baita, que además es miembro honorario de MDR Perú. Y tenemos a Lucy Artigas, que es exactamente igual de amiga y compañera de esta asociación de terapeutas, que nos van a acompañar casi una semana en distintas actividades aquí en nuestro país. Así que queremos aprovechar para hacerles una pequeña entrevista, para poder compartir y que nos cuenten parte de las actividades que van a estar haciendo desde hoy día en la tarde hasta el martes próximo. Así que si les parece, empezamos con Sandra. Sandra va a tener 2 jornadas acá en Perú. La primera es el día de mañana, por eso vamos a comenzar preguntándole qué ha preparado para el trabajo de mañana, donde hemos invitado a psicólogos, consejeros, educadores, para escuchar y trabajar el tema del abuso sexual en la infancia y adolescencia y sus consecuencias en la edad adulta. Este es el curso que tendremos mañana en la Universidad Ruiz de Montoya de los Jesuitas. Así que Sandra, cuéntanos brevemente qué sorpresa nos tienes para el trabajo de mañana. La jornada de mañana tiene una suerte de línea cronológica que empieza con empezar por situarnos en qué es el abuso sexual y cómo el abuso sexual empieza a suceder en la infancia y en la adolescencia, en términos de lo que yo suelo llamar el iceberg. El iceberg tiene una punta que es lo que vemos cuando descubrimos o cuando se conoce o cuando llega a la justicia o a los ámbitos profesionales, pero todo lo que sucede debajo es cómo el abuso estuvo ocurriendo muchas veces a lo largo de mucho tiempo en las familias, y la importancia que tiene conocer un poco la dinámica de la conducta, de la relación, de la comunicación, para poder entonces saber cómo tenemos que abordarlo ya desde el momento mismo del diagnóstico en los niños, entendiendo también un poco cómo funcionan esas dinámicas, y después ya saltar, hacer como una especie de salto en el tiempo, porque lo que vemos es que hay muchos adultos que llegan a las terapias contando por primera vez que vivieron situaciones de abuso en su infancia, y de alguna manera hablar de las consecuencias, pero ya cuando estas consecuencias se plasmaron en la edad adulta, que no son ni más ni menos que las mismas que vemos en los niños y después en los adolescentes, pero narrado ya después del paso del tiempo nos da una dimensión mucho más clara del impacto que estas situaciones tienen en la vida de un ser humano y de la importancia y la relevancia que tiene detectarlas cuando están sucediendo, cuando suceden en la infancia, cuando suceden en la adolescencia, y a veces no solamente detectarlas, sino realmente darles la dimensión que tienen, porque lo que muchas veces los adultos cuentan es que sí lo han contado y no obtuvieron una respuesta acorde a lo que necesitaban, sobre todo acorde a la protección que necesitaban. Así que ese va a ser más o menos el recorrido que vamos a hacer mañana con este tema. Cuando las 3 instituciones que estamos organizando este evento, ¿no?, que es la ONG Padma de Villa El Salvador, la Universidad de los Jesuitas y la Asociación Peruana de MDR, pensamos en ese tema, vimos que lo queríamos abrir no solamente a psicólogos, que es importante, y en especial a los psicólogos EMDR, que son los que trabajan especialmente el tema de trauma, pero vimos que era importante, y lo vimos contigo, invitar a otras personas que no necesariamente van a hacer un trabajo terapéutico. Por eso es que estos días también nos van a acompañar educadores, religiosos, consejeros pastorales. ¿Por qué consideras que es importante que podamos difundir este tema en personas que no necesariamente se van a dedicar a la terapia de esas personas afectadas por el abuso sexual? Si uno se coloca en el principio de esta línea cronológica, diría que este es un tema que convoca absolutamente a todos los actores de la sociedad,
Porque si nosotros empezamos por la infancia y por la adolescencia, la realidad es que la terapia es el último eslabón de la intervención. Los niños lo cuentan en sus familias, los niños lo cuentan en las escuelas, los niños lo pueden contar a un médico, lo pueden contar en distintos lugares. Las familias pueden buscar ayuda en un consejero espiritual, pueden buscar ayuda en un grupo que no tiene absolutamente nada que ver con la psicoterapia, en un lugar de pertenencia comunitaria. Y es absolutamente necesario que todas las personas que están en condiciones potenciales de recibir ese relato por primera vez tengan una idea de lo que estamos hablando. Lo que yo llamo una idea como muy global, muy general. Lo que mañana por la mañana vamos a ver es precisamente lo que yo diría que es el contenido esencial que todo el mundo tiene que saber. No importa cuál sea su lugar de inserción, no importa cuál sea su profesión, no importa cuál sea la relación que tenga con los eventuales consultantes, es lo básico, es el ABC. Desde ahí nos tenemos que parar todos y después lo que se diferencia es específicamente el tipo de intervención. Es decir, la intervención de un terapeuta es de un tipo, la intervención de un juez es de otro, la intervención de un médico es de otro, la intervención de un consejero espiritual es de otro, la intervención de un educador es de otro. Pero ninguna de esas intervenciones es posible si no partimos todos exactamente del mismo lugar, y es entender qué es el abuso sexual. No sé si puedo hacerte una pregunta más, y es que quisiera unir el trabajo de mañana con el curso que viene después. Y si nos centramos un poquito más en la labor que tienen los terapeutas MDR. Por eso es que los 2 días siguientes vamos a trabajar este curso que se llama Terapia EMDR para apego y trauma interpersonal temprano. Y creo que probablemente uno de los abordajes principales para trabajar con víctimas de abusos sexuales MDR, pero no es lo único que viven los pequeños cuando hablamos de trauma interpersonal temprano. Por eso, Sandra, quisiera que nos ayudes a ver un poquito por qué vamos a trabajar con un buen número de terapeutas de MDR en Perú este tema de trabajo de apego y trauma interpersonal temprano. Porque el trauma interpersonal temprano lo podemos entender si entendemos que es una situación. Son situaciones traumáticas que se repiten de manera sistemática a lo largo de mucho tiempo y que ocurren en el contexto de los cuidados. El contexto de los cuidados es donde germina y se desarrolla el sistema de apego. Y el sistema de apego, a mí me gusta decir que es como una suerte de esqueleto emocional. Nosotros tenemos un esqueleto de huesos y tenemos un esqueleto emocional, que es el que nos puede mantener en pie y permitirnos desde relacionarnos con nosotros mismos, relacionarnos con las personas más cercanas a nosotros, relacionarnos con todos los otros que no están tan cercanos, y desde ahí entonces tener como una suerte de visión del mundo y de quién soy yo en el mundo. Y lo que hace el trauma interpersonal temprano es trastocar absolutamente todo eso. El abuso sexual es una forma de trauma interpersonal temprano, así como otras formas de malos tratos. Y yo estoy cada vez más convencida de que los terapeutas, todos los terapeutas, no importa cuál sea la formación que tengan, tenemos que volver a los cimientos. Y el apego es el cimiento del ser humano. Entonces, solamente así podemos entender cómo esas dos cosas se vinculan, vamos a poder saber qué es lo que tenemos que hacer con el paciente que tenemos delante. Es como ir más allá de lo que hemos aprendido todos en el entrenamiento básico. Es como poder ver más allá de ese primer esquema con el que aprendimos que era MDR y poder entender desde dónde tenemos que partir para poder ser más efectivos en lo que hacemos. Y en ese curso en especial la idea es sobre todo entender hasta qué punto la figura del terapeuta es una variable indispensable en el proceso, porque las personas que estuvieron expuestas a trauma interpersonal temprano lo que aprendieron es que las relaciones humanas dañan.
y no tienen, su cerebro no ha desarrollado esa sofisticación que permite saber quién daña y quién no daña. Entonces, en todo lo que es la terapia del trauma complejo, el terapeuta está permanentemente desafiado en esa creencia. Que algunos pacientes la van a decir puntualmente y otros pacientes no la van a decir, pero la van a sentir en cuerpo y en alma. Entonces, cuando nosotros trabajamos con niños, estamos trabajando no solamente con los niños, sino con los padres. Y muchas veces esos padres fueron los que por acción o por omisión estuvieron involucrados en esa traumatización. Y otras veces, como sucede con los padres adoptivos, no tuvieron nada que ver en eso, pero ellos también pueden haber tenido sus propias historias traumáticas. Ellos tienen también sus propios esqueletos emocionales. Y lo que nosotros tenemos que entender es que estamos todo el tiempo resonando con esas dos o tres personas, con el niño y con sus padres. Los padres son parte del tratamiento. Los padres activan en nosotros cosas, ¿sí? Nos puede suceder que nos produzca mucha empatía un padre o que nos produzca mucho rechazo. Y tenemos que ser muy conscientes de esa empatía y ese rechazo con qué tiene que ver. Con qué mío tiene que ver y con qué de la situación tiene que ver y con qué de la historia de ese adulto tiene que ver. Con lo cual es como una especie de... es como una suerte de juego de ingenio muy interesante y muy desafiante, porque además nos coloca a nosotros como partícipes directos, es decir, no se trata ya solamente de seleccionar el blanco y hacer la estimulación bilateral, ni siquiera se trata solamente de, creo que es una conceptualización de un universo, ya ni siquiera es una conceptualización del caso, es una conceptualización de un universo donde hay un montón de gente involucrada. Y nos desafía a saber que se nos ocurrió que teníamos que ir por aquí y no era por aquí. Y nos desafía a encontrarnos perdidos muchas veces, nos desafía a lidiar con nuestro propio fastidio, con nuestra propia frustración, con nuestra propia desesperanza, porque eso que estamos sintiendo nosotros es parte de lo que está sucediendo en ese sistema familiar. Y es parte de la herencia de ese trauma tan repetido y tan intenso. Y creo que, digamos, más allá de que estemos hablando de niños, yo siempre digo lo mismo, en el trauma interpersonal temprano se pierden las barreras de edades. Es decir, los terapeutas de adultos que escuchan el trabajo que hacemos con niños aprenden porque esos adultos con los que ellos trabajan son esos niños con los que estamos trabajando hoy. Los tienen guardados, intactos, adentro. Aunque no trabajen con los padres ahí, aunque esos adultos no dependan de los padres, aunque esos padres hayan ya fallecido. Pero para mí ese es uno de los desafíos más espectaculares que tiene trabajar con este tema. Que se borra toda frontera cronológica. No existen más los terapeutas de niños, de adolescentes y de adultos. Pues yo quería agradecerte en nombre de este grupo de personas que estamos así felices de que hayas venido, ¿no? La Universidad, Padma, el grupo de MDR Perú y Cercausai, que nos están ayudando también en esta grabación y en muchas cosas más. Y decirte que tú eres una persona bien reconocida en muchos sitios, ¿no? Has estado participando en España, en Italia, en Holanda, y que seas parte de MDR Perú y que además seas la supervisora solidaria del equipo de MDR Perú es un privilegio para nosotras. Por eso si te pudiéramos invitar todos los años lo haríamos. Y no sé si antes de despedirnos y pasar a conversar con Lucy, ¿quieres dar algún mensaje para el grupo de MDR, pero en especial para el grupo de solidaridad y voluntariado, ¿no? Que es con los que tienes una relación más cercana, ¿no? Dentro de todo este grupo desde hace ya bastante tiempo? Y esos son los momentos en los que me empieza a temblar la voz. En realidad yo estoy agradecida de que me hayan adoptado. Que lo que hace el grupo de MDR en particular en el programa de solidaridad y voluntariado
es posible porque se juntan muchas voluntades. Y además creo que es posible, eso ya te lo dije muchas veces, porque todas esas voluntades van detrás de un liderazgo humano, que es el tuyo, que convoca, pero que convoca desde un lugar en el cual yo siempre digo que el que no se deja tocar por tu convocatoria, Belén, es porque es un zombie o está muerto, una de dos. Porque si uno está verdaderamente vivo, no hay forma de no dejarse llevar, ¿no? Y la verdad es que lo que yo encuentro en la gente del programa es una voluntad de aprender con la que resueno todo el tiempo. Porque yo siempre digo lo mismo, la realidad es que lo que uno dice cobra sentido si tiene algún tipo de repercusión en el que lo escucha. Y lo que a mí me pasa desde la primera vez que vine y con todas las veces que aparezco colgada en tu pared, en las supervisiones solidarias, es que yo noto que ahí hay una permanente voluntad de aprender. Y no es una voluntad de aprender simplemente porque quieren acumular conocimiento, sino porque está puesta realmente al servicio de hacer lo que hacen. Y eso para mí es admirable. Y esa es una de las razones fundamentales por las que me gusta ser parte de tu pared también. Pues nada, Sandra, que disfrutes mucho estos días y gracias por venir una vez más. Gracias.